Damos gloria a Cristo. Amén. Recuerden, hermanos, que estamos viendo este tema maravilloso de la carta a los Efesios. Amén. Es una carta hermosa, por lo cual, hermano, le pido que estemos todos atentos, chicos y grandes, que estemos todos atentos a esta hermosa palabra, hermano, que vamos a ver el día de hoy. Recordemos que hablamos acerca de el contexto en el que es escrita esta carta, la carta a los Efesios. Dijimos, hermano, que fue escrita por Pablo, fue escrita, inclusive se cree que es una carta cíclica, es decir, que puede ser leída por otras iglesias que se encontraban alrededor en el Asia Menor. Éfeso, hermano, es la actual Turquía. Hoy, ahí donde está Turquía, hermano, ahí estaba centrada la iglesia de Éfeso. Dijimos, hermano, que cuando Pablo escribió esta carta, 30 años más tarde, Juan, por orden del Señor, envía también una carta a la iglesia que está en Éfeso para, hermano, alentarle a la iglesia a volver a su primer amor. Fue una iglesia próspera, una iglesia, hermano, que había recibido las enseñanzas y revelaciones del apóstol Pablo, que él recibió de Jesucristo. Y, hermano, vimos el comienzo de las bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo Jesús. Pablo le dice a la iglesia que hemos sido bendecidos. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Y lo primero que dijimos, hermano, es que íbamos a ver las bendiciones y en qué consisten las bendiciones. Dijimos que la fuente de toda bendición es Dios. Amén. Las bendiciones de Dios están en los cielos, en los lugares celestiales. No hay, hermano, nada que atesorar de esta tierra. Amén. La vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, dijo el Señor. Amén. Lo importante es que seamos ricos para con Dios. Cristo dijo: haceos tesoros en los cielos, donde ni el orín corrompe, ni la polilla corrompe, ni el ladrón hurta. Amén. Entonces, las verdaderas bendiciones, amado hermano, están en los cielos. Hace poquito leí una escritura que me llamó mucho la atención y dice que el que pone su mirada en los cielos, amén, tiene la tierra por añadidura, pero el que pone sus ojos en la tierra no tendrá ni el cielo ni la tierra. Cualquiera que se centra, hermano, su vida en esta tierra, en lo temporal, en lo pasajero, no tendrá parte con el Señor en la eternidad. Pero todos aquellos que tenemos, hermanos, nuestros ojos puestos en el cielo, allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, hermanos, tenemos la eternidad por habitación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. El reino de los cielos, quise decir, lo tenemos por habitación eterna. Amén. Todo lo que podríamos poseer aquí, hermanos, solamente son añadiduras, pero las verdaderas bendiciones, no solo Dios es la fuente, sino que están allá en los cielos. Dice la palabra del Señor, dice Santiago: todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él recibimos todo. Amén, hermano. Todo lo que tiene que ver con las bendiciones de Dios vienen de parte de Él. No hay nada, hermano, en nosotros mismos. La Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. Amén. Alejandro Magno, hermano, aquel gran rey griego, cuando él murió, él mandó, hermano, que cuando lo fueran a sepultar, lo pusieran con sus manos extendidas y abiertas, para que la gente viera, amado hermano, que así es como se va a la eternidad, sin nada. Amén. Pero él no tenía esperanza. Amén. Pero decía algo que era cierto: nada se puede uno llevar, hermano, a la muerte. Pero los que confiamos en el Señor, sabemos que lo tenemos todo del otro lado de la eternidad. Amén.
Y dijimos, amado hermano, que vamos a estar viendo las bendiciones del Señor. Y vimos la primera bendición que tiene que ver con la doctrina, hermanos, de la ¿qué? Elección. Amén. Dice el apóstol Pablo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió o nos eligió en Cristo o en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Pero es importante, hermano, que veamos esta bella bendición de la doctrina de la elección. Amén. La doctrina de la elección, hermano, no es no siempre, hermano, es predicada. Mucha gente le tiene temor, le saca la vuelta y a veces opinan sobre esta doctrina, hermano, sin tener ninguna información. A veces hay personas que la contradicen sin tener un argumento válido, hermano. Pero es importante, hermano, conocer esta doctrina porque está en todo lo ancho de la palabra del Señor. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No la podemos hacer a un lado. Amén, hermano. Pero, hermano, escuche bien, para entender claramente la doctrina de la elección, tendríamos que hacernos algunas preguntas. Amén. Por ejemplo, una pregunta que podríamos nosotros hacernos, hermano, para entender esta doctrina es, ¿dónde comienza la salvación? ¿Sí? ¿Comenzó el día que fuimos salvos? ¿Ahí comenzó la salvación? ¿O dónde comienza? Y es importante, hermano, amén, en la eternidad. Pero es importante hacernos estas preguntas. ¿Dónde comienza nuestra salvación? ¿Alguna vez lo ha pensado, hermano? ¿O solamente usted dice, bueno, hermano, yo ya fui salvo y a mí me salvó el Señor el 23 de febrero, fue un domingo por la tarde, hermano, y eso es lo que me importa? No, porque tú debes de saber dónde inició el plan que vino a salvar, dónde se originó. Amén. Esta pregunta nos va a ayudar. ¿Dónde comienza la salvación del hombre? ¿Dónde comienza la salvación del pueblo del Señor? Otra pregunta que nos va a ayudar a entender la elección, hermano, es ¿por qué una persona es salva? El por qué y el para qué es salva. ¿Sí me explicó? Precisamente Pablo nos acaba de decir que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Hay un por qué y un para qué. ¿Sí me explicó? No, yo no sé, lo único que sé es que Dios me salvó. Sí, pero ¿para qué? No solamente cuándo comenzó tu salvación, sino el por qué y para qué. ¿Sí me explicó? Son preguntas que deberíamos hacernos para entender y que las vamos a hacer para entender la doctrina de la elección. Hay otra pregunta, hermano, que es ¿cómo es que nosotros llegamos a creer? ¿Cómo sucedió que llegamos nosotros a creer? Yo sé que creí. Yo sé que, hermano, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Jesús dijo que el que creyere y fuera bautizado sería salvo. Amén. Sí, sin embargo ¿cómo es que yo llego a creer? ¿Qué es lo que pasa en mí para que yo pueda llegar a creer? ¿Qué es lo que Dios hace posible para que yo pueda llegar a creer? Y estas son tres preguntas, hermano, que son muy importantes. Y aquí, hermano, es donde la Biblia nos va a guiar a través de esta bella doctrina de la elección. Amén. Escuche bien, hermano. La doctrina de la elección se encuentra en el centro de la historia de la redención de Dios. No es una doctrina, hermano, que está por los alrededores, allá, hermano, de manera superficial, allá donde solamente rara vez se va a tocar, hermano, el tema de la elección. No. La elección es un tema central en la historia de la redención. Quiero que quede muy bien claro esto, hermano. Si nosotros queremos aislar la elección, hermano, no podríamos porque está implícita en toda la Biblia. ¿Sí? Hay personas, hermano, que no les agrada este tema porque piensan que es algo difícil de entender. Pero escuche bien, hermano, el que sea difícil de entender para usted y para mí, eso no quiere decir que no sea una doctrina que esté en la palabra del Señor. ¿Sí me explico? El que digan, no, yo no hablo de la elección porque yo no la entiendo, no, yo no la quiero creer, yo no quiero, y hermano, por más que yo quiera evitarla, nunca lo haré porque está implícita en la palabra del Señor. Aquí está, hermano. ¿Sí me explico? De la primera página
hasta la última página, el tema de la elección es un tema central. No es un tema, hermano, aislado. Para que quede claro esta parte. Por eso es que, hermano, tenemos que conocer la doctrina de la elección. Amén. Es una doctrina central, es una doctrina que es vital, hermano. Cuando hablamos de la elección, escuche bien, en la Biblia cuando hablamos de salvación, en la Biblia tenemos que hablar también de elección. No lo podemos evitar, hermano. Amén. Es algo que va unido, va junto, van de la mano. Muchos temas, hermano, como la adopción, la elección, la predestinación, son temas, hermano, que usted no puede hacer a un lado por el simple hecho de no entenderlo. Amén. Pero vamos a entender y Dios nos ayude, amén, hermano, a poder comprender esta bella doctrina. ¿Qué significa la elección en la salvación? Amén. ¿Sí queda claro, hermano? Quiero decirle algo, mire. La elección de Dios es el plan o método que Él utiliza para llevar a cabo su propósito eterno, el cual garantiza que ese propósito llegará a su fin que Él mismo estableció. Lo voy a volver a repetir. La elección de Dios o el plan es el plan o método que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito eterno, el cual garantiza que ese propósito llegará a su fin establecido. Entonces no es un tema, hermano, que podamos hacer a un lado, porque es parte del plan o método de Dios para garantizarlo. ¿Sí queda claro, hermano? Muy bien. Me gustaría que fuésemos a leer, hermano, Romanos capítulo 9, versículo número 11. Ahora, hay una pregunta aquí que podemos hacernos nosotros, hermano. Porque estamos hablando que hemos sido elegidos, pero también, ¿cómo podemos nosotros ver o garantizar que la salvación que Dios nos ha dado, hermano, es una salvación segura? Vamos a ver Romanos capítulo 9, ¿ya lo tenemos? ¿Ok? Versículo número 11. Bueno, voy a leer, hermano, a partir del versículo número 9. Dice, Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Fíjese lo que dice, hermano. Isaac, padre de Jacob y Esaú, Rebeca los concibe, pero antes de concebirlos, vea lo que dice. Pablo hace esta aclaración. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la ¿qué? Conforme a la elección permanezca, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Fíjense bien, hermano. ¿Por qué creo que la salvación que yo tengo es segura? Porque esa salvación, hermano, depende de Dios. Tanto el llamado a ser elegido como a que yo pueda permanecer seguro en esa salvación. Vea que la salvación y la elección, hermano, se hizo antes. Mucha gente, hermano, puede pensar que Dios nos elige porque nosotros actuamos bien o nos deja de elegir porque nosotros actuamos mal. Pero escuche bien, antes que Jacob naciera, no había hecho ni bien ni mal. También Esaú. Sin embargo, Dios dice de ellos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él hace una elección, hermano, y por eso es que nosotros podemos ver que esa elección, vea, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca. Si Dios, hermano, tiene un propósito de salvar a través de la elección, su propósito va a permanecer. No depende de mí ni depende de ti, hermano, sino de Dios, dice, sino del que llama. ¿Quién nos llama a la salvación? Dios, hermano. Por eso es una bendición maravillosa, amado hermano, comprender que Dios nos haya elegido desde la eternidad. Él nos llamó para salvación. Y es parte de un plan, es parte de un propósito que Dios
va a culminar sí o sí, hermano. ¿Hasta aquí vamos bien, hermano? Vea, la elección, hermano, escuche bien, es una parte integral del propósito eterno de Dios para los suyos, para cada uno de nosotros que hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Dios, a través de un decreto soberano, Él sí puede decretar, hermano. Los creyentes no podemos decretar, pero Él ha decretado que en el plan que Él ha trazado a quienes Él eligió para salvar, van a permanecer hasta el fin por decreto de Dios. Aquí no depende, amado hermano, mis obras ni las tuyas, aunque es cierto que todos somos llamados a una responsabilidad de nuestra vida cristiana. Sin embargo, tenemos la seguridad que en medio de toda adversidad que presentemos, hermano, y en nuestra lucha constante contra el pecado, contra nuestros propios deseos, hermano, hemos de llegar al final porque Dios así lo ha decretado. Dios ha decretado, hermano, que nosotros lleguemos no solamente a la salvación, sino al final de ella. Bendito sea su nombre, hermano. Dios siempre opera y lleva a cabo, hermano, su propósito conforme a su elección. Aquí lo dice Pablo. Él, hermano, lo ha trazado de esa manera y ha usado esto que conocemos, la elección de sus escogidos. La salvación, escuche bien, hermano, no solo es algo que nosotros experimentamos. Te voy a hablar de la salvación, hermano, escuche bien. Si yo solamente me quedara con el entendimiento de que un día, cierto día en la mañana, Dios me salvó, hermano, yo no entendería realmente el plan de salvación de Dios. Solo sé que me salvó cierto momento. Pablo testificaba y decía que él, camino a Damasco, una luz resplandeciente, hermano, le había envuelto y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero él no solamente se queda ahí, hermano. Él pasa mucho tiempo recibiendo la revelación del Señor, entendiendo todo el plan de salvación, mismo plan que él lo llama el misterio de piedad o de la piedad. Y él explica a través de esos escritos a las iglesias. Él no se queda, hermano, como la experiencia que tuvo. No, hermano, ¿para qué profundizar tanto? Lo que importa es que Cristo me salvó, hermano. Conocer por qué Dios lo hizo. Entender y tratar de comprender el propósito por el cual Dios te salvó, amado hermano, va más allá de tu experiencia de la salvación. Es para dar gloria y honra al Señor, amado hermano, saber que desde la eternidad Dios eligió a un pueblo para salvación. Y nosotros, amado hermano, en ese proceso fuimos salvos, bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, no solamente glorificamos a Dios por habernos salvado, glorificamos a Dios porque antes de salvarnos Él pensó en nosotros. En la elección, Él nos eligió en la eternidad pasada, bendito sea el Señor. Y entonces cuando hablamos de la elección, amado hermano, no solamente vamos a tratar de entender una experiencia. ¿Sí me explico? No, hermano, es que yo era un borracho. No, hermano, es que yo era un drogadicto. Por eso, escuche bien, hay personas, hermano, que solamente se centran en su propio testimonio, pero no alcanzan a entender para qué fueron salvos. ¿En qué momento Dios eligió salvarlos? ¿Sí me explico? Lo cual traería más gloria al Señor. Y esto es parte de una bendición en los cielos. Es una bendición espiritual, la elección de Dios, amado hermano. Por eso hablar del tema, hermano, es glorificar al Señor, porque nos permite entender que no solamente fue una experiencia en un tiempo determinado, hermano, sino que somos incluidos, escuche bien, no solamente hablar de salvación es algo que nosotros experimentamos, sino que somos incluidos en un propósito eterno que precisamente inició en la elección. La elección solo es el comienzo del plan de salvación, hermano. ¿Sí queda claro, hermano? No es como que el Señor dijo: la hermana Julia se me pasó, casi se me va, pero déjame la salvo. ¿Sí? El hermano Iván, déjame lo salvo porque ya por poco se me pasa. No, hermano. Si hoy somos salvos,
Y si hoy conocemos la gracia de Dios, es porque fuimos elegidos por Dios para conocerle. Amén, hermano. Yo no fui elegido para tener fe. ¿Sí me explicó? Yo tuve fe porque yo era un elegido de Dios. Usted tuvo fe para creer en Jesucristo porque fue elegido por Dios. No es que dice el Señor, hoy el hermano Edgar creyó, déjame lo elijo para que sea de los míos. Ya creyó, es lo que me faltaba, que el hermano Edgar creyera. Pero como ya creyó a las 12:36, entonces a las 12:36 se convierte en un elegido mío. No, hermano. No tenemos fe para ser elegidos. ¿Sí? Pudimos creer por cuanto fuimos elegidos por Dios en la eternidad pasada. Por eso es que usted vino a Cristo, hermano. Dios lo eligió en la eternidad pasada. Él nos escogió a nosotros. Muchos dicen que ellos escogieron a Dios, pero la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice todo lo contrario. Mire, hermano, escuche bien. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Ahí mismo donde nos encontramos, vamos a darle una vuelta a la página hacia atrás. Y en el capítulo 8, versículo número 30, 28, vea las diferentes citas. Por eso es importante, hermano, que anote las citas. Porque sepa usted, hermano, que esta doctrina no está escondida, hermano. El problema es que la gente le saca la vuelta. Pero yo no entiendo, hermano, por qué tenerle temor a la palabra del Señor. ¿Sí me explico, hermano? Mire, yo vengo de una iglesia que en su momento, hermano, hablar de estos temas era un tabú. No hables de elección. No hables de predestinación. ¿Por qué? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué hemos de callar, hermano, si la palabra de Dios aquí está? Este es el consejo de Dios. Pablo le dijo, hermano, a la iglesia, hermano, cuando juntó a todos los ancianos ahí en el libro de los Hechos, cuando los juntó en Mileto, les dijo, vean por ustedes mismos, ¿sí? Y por el rebaño, dice, porque yo de día y de noche y con lágrimas me he rehusado de aconsejar, de predicarles todo el consejo de Dios. Y nosotros, hermanos, si debemos ser fieles al Señor, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Amén. Hermano, para mí fuera más fácil y decir, no, hombre, este es un tema bien escabroso, mejor le saco la vuelta, porque si no los hermanos van a empezar a perturbarse, o van a empezar a no quererse meter, y mejor le saco la vuelta. Pero no, hermano, yo tengo que ser fiel al texto. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y tenemos que hablar la palabra, hermano. Aquí está el consejo de Dios. ¿Por qué hemos de rehusar, hermano, y esconder temas que no entendemos? El que no lo entendamos, hermano, no deja de ser y estar presente en la Biblia. ¿Sí me explicó? Hermano, es difícil entender la Trinidad, ¿verdad que sí? Yo no alcanzo a entender la Trinidad, pero está implícita en la palabra. Yo no alcanzo a entender, hermano, cómo Cristo se hizo hombre y es 100% hombre y 100% Dios, pero ahí está en la Biblia, hermano. ¿Me explico? Yo no entiendo, hermano, cómo Dios, un Dios santo, pudo pensar en un vil pecador como yo y como usted. No lo entiendo. Sin embargo, hermano, pude experimentar la realidad de esa salvación tan maravillosa y está en la palabra del Señor. El que no entienda cierto asunto en la palabra, eso no quita la realidad, hermano. Aquí está. ¿Sí queda claro? Entonces, hermano, vamos, como dicen comúnmente por ahí, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Amén. No le tenga miedo, hermano, a estos temas, porque son una bendición. Es una maravilla, hermano, pensar en cómo Dios obró. Y no solamente nos quedemos con la experiencia de que no, pues a mí Dios me salvó y yo ahí me quedo. ¿Me explico? Una vez le comentaba que un pastor me dijo, no, mira, yo predico solamente así de manera superficial, porque yo una vez que me voy a lo profundo ya me quedo. ¿Y para qué llevo a la iglesia a lo profundo? Dice, mejor así no vas de manera superficial. Yo creo que no es el propósito, hermano. Si están escritas, hemos de pedirle al Señor sabiduría. Amén. Dijo Derek algo muy importante, fíjese, que Dios nos dé sabiduría, porque ellos saben a dónde van. Y ojalá, hermano, jóvenes, métanse a la sabiduría de Dios. Dios no da la sabiduría, hermano, al ser desobligados de la palabra.
La sabiduría viene en la palabra. Amén. Jóvenes, vayan a la palabra, dejen el teléfono, vayan a la palabra. Ahí está la sabiduría de Dios. No solamente es de orar, hay que actuar. Amén. Pero me gustó mucho que él haya dicho eso, hermano. Que Dios nos dé sabiduría, porque Él sabe a dónde va, pero necesitan, Derek, meterse en la palabra. Y aquí hay temas tan maravillosos, hermano, que nos aferran a Dios, nos acercan y hacen, hermano, que nos sintamos abrazados de la seguridad de Dios. Amén. La elección, lo único que hace, amado hermano, aparte de honrar al Señor, tiene un efecto en nuestro corazón de sentir una seguridad plena de que estamos en el Señor seguros y confiados. Amén. Tenemos ya Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice la palabra del Señor. Es un texto muy sabido y lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero vea, ¿dónde empieza la salvación? Y sabemos que a los que a Dios aman, o a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué? A bien, dijo nuestra hermana Mati. Esto es, a los que conforme a qué, hermano, a su qué, su propósito, ¿son qué? Llamados. Dios tiene un propósito que Él va a cumplir, hermano. Él ha decretado cumplir ese propósito. Por eso dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque los que aman a Dios, hermano, es el resultado de que Dios nos ha llamado a ellos primero. Por eso es que todo coopera para el bien de ellos, hermano. Tú eres de los que son amados por Dios, por eso tú puedes amar a Dios. No amamos nosotros a Dios primero para que Él nos ame a nosotros. ¿Sí me explico, hermano? En una ocasión Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y vosotros seréis amados de mi Padre. Ya les había explicado, hermano, que no es, ese no quiere decir que ese sea el orden. Nosotros, dice Juan, aclara él, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primero fuimos amados por Dios, ¿cuándo? En la eternidad. Y hoy, por la elección que Él hizo, hoy puedo amar a Dios. ¿Sí me explico? Porque su amor se expresó en la elección. Dios nos amó, por eso la Biblia dice, con amor eterno te he amado. ¿Sí? Por tanto, te prolongué mi misericordia. Vea lo maravilloso, hermano. Es un amor eterno. ¿Qué significa eterno? Hermano, que no tiene principio ni fin de días. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Vea que Él nos dice, mi amor hacia ti tuvo un principio. Es eterno, hermano. Él dice con amor eterno, y eternidad, hermano, tiene que ver con, no tiene principio ni tiene fin de días. En su plan eterno, hermano, Él decidió amarnos y elegirnos para salvación. Dice Romanos, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito. ¿Cuál propósito? De salvar. Dentro de ese plan, Dios decretó un propósito y Dios lo va a llevar a cabo a todos los que, hermano, Él llamó. Y ahora vea lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes, ¿qué, hermano? Conoció. ¿Cuándo es antes? En la eternidad pasada. Con ellos entabló una intimidad, una relación de amor eterno. A los que antes conoció, a estos también, ¿qué, hermano? Predestinó. Aquí está una palabra, hermano, maravillosa, que es la que continuamos en el estudio, pero vamos con la elección solamente. A los que antes conoció, aquí está la elección, hermano. A los que antes conoció. ¿Antes cuándo? ¿El día de nuestra salvación? No. En la eternidad pasada, repetimos. A los que antes conoció, a estos también, ¿qué? Vea el plan, hermano. Véanlo como si fuera, hermano, un cordón que tiene el plan inició allá y va a terminar acá. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, a los que antes conoció, allá estamos. Y va colgando el Señor, a ellos también los predestinó. ¿Sí? ¿A quiénes? A los mismos. Escuche bien, hermano. Dios sabe cuántos de los que Él eligió, cuántos serán en la cantidad, porque será la misma cantidad que Él predestinó, será la misma cantidad de almas que Él justificó, será la misma cantidad de almas que van a llegar al final. A ninguno va a perder el Señor.
No me pregunte cuántos millones y millones y millones de almas el Señor tuvo a bien salvar en la elección pasada. Él nos eligió, bendito sea el nombre del Señor, hermano. ¿Sí me explicó? Él nos eligió en la eternidad pasada, por eso dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermano? Los llamó, a través de cómo los llamó, un llamado eficaz por la predicación del Evangelio. Todos, hermanos, los que hemos sido salvados fuimos llamados por Dios. No solamente fuimos elegidos, Él nos conoció en la eternidad pasada, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y ahora también Él, hermano, nos llamó. ¿Cómo nos llama el Señor? A través, dentro del plan de Dios, Él usa la locura de la predicación para salvar a los hombres. Ese es un llamado de parte de Dios para llamar a los escogidos. Por eso dice la Biblia que muchos son los llamados, muchos escuchan el Evangelio, pero ¿qué dice? Pocos son los que escogidos. Gran cantidad de almas, hermano, han oído el Evangelio, pero solamente vienen al Señor y atienden ese llamado los escogidos. ¿Sí queda claro? Vea lo que dice la palabra. Está implícito en toda la palabra. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué, hermano? Los justificó. Vea, hermano, el orden. Nos conoce, nos elige, nos predestina para ser como su Hijo, y después nos llama, y a los que llama también nos justifica. Recibimos el llamado de Dios para la salvación, oímos el Evangelio, la voz del Espíritu de Dios, atendemos el llamado, y ahora en ese llamado Dios nos justifica en Cristo Jesús, es decir, nos declara sin culpa, nos presenta limpios delante de Él. Pero no se va a acabar ahí. ¿Sí? Vea, cuando dice a estos también justificó, es el tiempo en el que nosotros fuimos salvos, hermano, para que me entiendan. Pero ¿cuándo empezó el plan de salvación? Desde mucho antes. ¿Ve? Pero dice, a los que ahora justificó, dice, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora, yo le pregunto, ¿ya se cumplió el tiempo de la glorificación de los hijos de Dios? No, pero Él ya lo da como un hecho. Por eso, hermano, es una seguridad para nosotros que hemos sido elegidos por Dios, porque Él llevará todo su propósito eterno a la culminación. ¿Ve? Por eso entender la elección, hermano, es un tema central. No lo podemos hacer a un lado y no debemos tenerle miedo a este tema, hermano. Diga con toda seguridad y con toda alabanza hacia su Dios: Señor, gracias porque me elegiste a mí, Señor. Hermano, Dios no nos eligió a nosotros porque hubiera visto algo bueno en ti y en mí, hermano. Eso es un error totalmente, hermano. Fuimos elegidos por gracia y misericordia, no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho, hermano. Por gracia nos salvó el Señor, por la fe, dice el Señor, y esto no es de vosotros, es un don de Dios también. Tanto la fe como el arrepentimiento, hermano, es un don de Dios. Dios no lo tuvo que dar para poderlo experimentar. Tú no te hubieras arrepentido a menos que Dios te haya dado el arrepentimiento. Tú no hubieras creído en Él a menos que Dios te haya regalado la fe para creer en Él. Pero ¿sabes por qué Dios te la dio? Porque Dios te eligió en la eternidad pasada. La elección es un tema maravilloso, hermano. Vea, escuche bien. La doctrina de la elección, escuche bien, hermano, causa mucha tensión. Y voy a decirle por qué. Hay una razón por la cual este tema causa mucha reacción en la gente. Existe una opinión popular, escuche bien, dentro de las personas, hermano, cuando se habla de la elección. ¿Por qué? Porque inmediatamente se cuestiona la bondad de Dios y a veces ponen en tela de juicio la justicia y la gracia de Dios. Y entonces la gente puede decir, ¿cómo es que Dios puede elegir a unos para salvación y a otros para perdición? Pero escuche bien, esa es una falsa concepción. Dios no elige a nadie para perdición, hermano. Dios elige para salvación a unos y a otros simplemente los deja en su naturaleza perdida.
Ahora, escuche bien, hermano. A veces la manera en que nosotros traemos a la razón este tema, y por eso a veces hay confusión, escuche bien, debemos entender algo, que hay temas en la palabra, hermano, que no vamos a alcanzar a entender en su plenitud. ¿Por qué? Por la caída. La razón del pecado, hermano, es una razón importante. La razón de la caída afectó nuestra comprensión. Por eso es que nosotros no vamos a alcanzar a entender a plenitud. Hasta que estemos con el Señor, vamos a entender todo, hermano. Vamos a comprender todas las verdades de la palabra del Señor a plenitud. Hoy las entendemos en parte, pero es lo necesario para glorificar a Dios. Y por eso a veces hay mucha tensión, hermano, y queremos rebajar a Dios a nuestro nivel y decimos, ¿por qué Dios actúa así? Porque lo correcto es que fuera así. ¿Sí me explicó? ¿Sí ha pensado alguna vez así, hermano? Yo en algún momento sobre este tema, yo también pensé, ¿por qué Dios? Entonces Dios es injusto. Pero yo no estaba, hermano, evaluando de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. Yo no tenía una base correcta del conocimiento de la palabra. Y es fácil, hermano, cuando no se tiene una comprensión por desconocimiento de la verdad ya revelada, actuar de esa manera. Hay mucha gente que juzga el tema de la elección y de la predestinación, hermano, escuche bien, por mera ignorancia. No les gusta, pero tampoco la estudian. Y no hay peor cristiano, hermano, que rebata un asunto sin tener conocimiento del asunto. ¿Sí me explicó? Es como el que estaba en la entrevista, no sé si ha visto ese video, ¿verdad? Que lo están entrevistando, hermano, y le dicen, no, es que lo que pasó realmente, y empieza, hermano, a confundir al periodista, al entrevistador. Dice, bueno, es que la verdad, yo no vi nada. Yo no estaba aquí, nomás que quería salir en la entrevista. Pero no he visto nada, yo no vi nada, ni fui testigo de nada. Y así hay muchos cristianos, hermano, opinando sobre el tema sin conocimiento. Pero qué bonito, hermano, es que usted se meta a la palabra, y créame, que si usted se metiera a la palabra, este tema le quedaría muy claro. Usted podría ver la verdad, así el panorama maravilloso. Por eso bien dijo el salmista, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero no nos acerquemos, hermano, a la Biblia solo, hermano, para rebatir un tema. Vaya con un corazón humilde y permita que Dios le enseñe. Amén. Escuche bien. Muchos cuestionan la justicia de Dios y su gracia. Amén. Pero escuche bien. Nosotros, hermano, debemos creer la doctrina de la elección de Dios, debido a que se encuentra a lo largo y ancho de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es una idea de una persona, no es una idea de un pastor, no es una idea de Pablo, no es una idea, hermano, de Abraham. No, hermano, es una doctrina que está implícita en la Escritura del Señor. Y se trata, hermano, de la revelación divina que está aquí en la palabra de Dios. Y por lo tanto, debemos abrazarla, creerla, aceptarla y someternos a ella. Yo no soy llamado a cuestionar una doctrina que está en la palabra del Señor por el simple hecho de que no la entiendo. No tengo el derecho, hermano, de venir y refutar una escritura que no entiendo, pero que está revelada. Y a veces, la mayoría de las veces, no la entiendo porque no la he estudiado. Amén. Le invito a prestar atención a esta bella doctrina, hermano. Someternos a ella, abrazarla, creerla, aceptarla. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué existe tanta oposición a esta doctrina, hermano? ¿Por qué? A esta doctrina de la elección de Dios. Y escuche bien. Dijo un hermano, porque se tiene una percepción de que esta doctrina es injusta. Las personas dicen que si Dios escoge a unos para salvación y pasa por alto a otros, eso hace a Dios injusto. Y en primer lugar, hermano, ya le explicaba, debemos entender que nuestra capacidad para poder comprender las verdades de Dios ha sido afectada. Y hermano, no podemos alcanzar a comprender todo de Dios. Pero llegará un momento en que llegaremos a entender todas las verdades de Dios. Y hermano, esto será cuando nosotros lleguemos a la gloria. Amén. Mientras, hermano, deleítense en lo que está revelado en la palabra del Señor.
Pero nunca lleguemos, hermano, a cuestionar que Dios es injusto. Nunca hable de esa manera, hermano, porque eso sería como ser un necio, hermano. Ponernos a cuestionar a Dios, ponernos, hermano, a contender con Dios. A Job le pasó eso, hermano, y él llegó a decir: cerraré mi boca, me aborrezco en silicio y en ceniza, porque hablaba lo que no entendía. Me puse a altercar con el Creador y salí perdiendo. Claro, hermano. Por eso, hermano, escuche bien, nunca juzgue una doctrina que está en la Biblia como algo injusto. Ahora, escuche bien. Quisiera que fuésemos, hermano, a Salmo 50:21. El Salmo 50:21. Vamos a ver rápidamente, hermano. ¿Por qué no es correcto, hermano, ponernos en una postura de altercar con las doctrinas de la palabra del Señor? Fíjese lo que le dijo el Dios al hombre en el capítulo 50, versículo 21. Dice: estas cosas hiciste, le dice Dios, y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú. Y hermano, Dios no es como nosotros, para que nosotros lo vengamos a reducir a un entendimiento. Que si no lo comprendo, hermano, Dios no cabe aquí. No, hermano. De hecho, Dios dice en el capítulo 55 de Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros. Bueno, ¿sí? Así como son los cielos más altos que la tierra, dice, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca creamos, hermano, que podamos altercar con Dios y juzgar una doctrina que está explícita en la palabra del Señor y solamente decir que es injusto esto, hermano. Escuche bien, no alterquemos con Dios. Amén. Ahora, escuche bien. La salvación en la Biblia, hermano, no es una cuestión de justicia para decir que una doctrina es justa o no. La salvación en la palabra del Señor, hermano, es por gracia y por misericordia. Amén. Pensar, hermano, que Dios es injusto, escuche bien. Aquí está este grupo de hermanos y aquí está este grupo de hermanos. Vamos a suponer que ustedes representan la humanidad. Y escuche bien. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, hermano. Y entonces todos los que estamos aquí vamos directo ¿a dónde? A la condenación eterna, ¿sí o no? Ahí vamos, ese es nuestro camino, hermano. Todos los que estamos aquí, sin excepción, chicos y grandes, sabios e ignorantes, pobres y ricos, fuertes y débiles, todos, hermano. La paga del pecado es muerte y todos vamos directo a la condenación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Nosotros representamos a toda la humanidad. Escuche bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y en pecados, Cristo murió por nosotros. Y Él elige, escuche bien, ¿qué si Dios elige de todos los que vamos a la condenación, elegir a unos para salvación? ¿Dónde está la injusticia de Dios? ¿Quieres justicia? Hermanos, si quisiéramos justicia realmente, lo justo es que todos fuéramos a la condenación, sin excepción. Pero Dios, en su grande misericordia, Él decide, de todos los que van a la condenación, elegir a unos para salvarlos. ¿Qué es eso, hermano? Gracia, misericordia. En la soberanía de Dios, Él quiso elegir a unos para salvación. Y por esos algunos que Él eligió, hermano, Él envía a su Hijo amado para salvarlos. Y a veces los que fueron elegidos para salvación dicen, no, Dios es injusto porque ¿y los otros qué? Yo le pregunto, ¿estamos en ese papel, hermano? Claro, hermano. ¿Por qué yo he de cuestionar a Dios si Dios ha elegido salvarme a mí, hermano?
Yo, al contrario, bendigo el nombre del Señor. Ahora escuche bien, hermano. A los que Dios no eligió, hermano, ellos siguen su camino. Ellos voluntariamente han rechazado al Señor y lo rechazarán. En su condición perdida, hermano, afrentan a Dios. Deciden darle la espalda a Dios. ¿En dónde está la injusticia de Dios, hermano? Mire, yo le puedo decir algo personal. Yo, hermano. Usted puede decir, no, hermano, es que usted necesitó creer para que Dios lo eligiera. Hermano, escucha bien, yo rechacé al Señor. Yo lo rechacé, yo no lo elegí a Él. Yo dije, cuando yo no quería saber nada de Dios, vino la salvación a mi vida, hermano. Cuando vino la salvación de Dios, hermano, yo lo había rechazado. Y escuche bien, a pesar de que yo lo rechacé, Él quiso haberme elegido en la eternidad y me salvó. Cumplió su propósito en mi vida a pesar del rechazo mío, hermano. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo le puedo decir, hermano, yo no le voy a decir, hermano, no, mire, cuando yo vine a Cristo, yo no vine a Cristo por mí mismo. Él me llevó. El Padre me trajo desde donde estaba, hermano. Me metió a la iglesia y me puso a los pies de Cristo, su Hijo. Por eso Cristo dice, hermano, cualquiera que viene a mí, yo no le echo fuera. Y nadie puede venir a mí si no le fuere traído por mi Padre. Yo fui llevado por el Padre porque yo desde la eternidad era del Señor. Yo no lo entiendo, hermano. Yo no entiendo. Ni tampoco me voy a decir por qué ellos sí, Él no. No, hermano. Yo lo que puedo decir, Señor, gracias. Yo puedo glorificar solo el nombre del Señor por haber tenido misericordia de mí, hermano. Pero quiero decirle algo, hermano. Que los que no fueron elegidos para salvación, escuche bien, voluntariamente se han perdido. No hay nadie en el infierno, hermano, injustamente. No hay nadie recibiendo condenación de manera injusta, hermano. Dios es justo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué si Dios, hermano, eligió a unos para salvación y a otros simplemente los dejó, hermano? La gracia y la misericordia de Dios está en que Él eligió salvar a algunos. Gloria al Señor, hermano. Esa es la doctrina de la elección. Eso, hermano, ahí se ve Dios obrando de manera soberana, por gracia y misericordia. Y no podemos, hermano, nosotros, sin entendimiento, entrar en una discusión con Dios. Amén. Me gustaría, hermano, vamos a ver algunas citas del Antiguo Testamento y algunas citas del Nuevo Testamento en la siguiente semana. Para ver, hermano, que la elección no está perdida, hermano. La elección está implícita en toda la palabra del Señor. Pero hoy quiero que se quede con esto, hermano. La elección no es una doctrina aislada, sino que es el tema central del plan redentor de nuestro Dios. Es el inicio de nuestra salvación. ¿Dónde inicia nuestra salvación? En la eternidad pasada. En un decreto soberano de Dios de elegir a los que Él salvaría para la eternidad. Quisiera que se quede con esto, hermano. No pretendamos cuestionar a Dios por el simple hecho de no entender una enseñanza, una doctrina que está en la palabra de Dios. Seamos humildes, amén. Aquí está, hermano. Y no, hermano, voy a regañar porque usted lo entiende de otra forma, hermano. Por eso se lo estamos explicando, para que usted la entienda y la comprenda. Pero no por eso, hermano, porque usted no le haga eco la doctrina como tal, o haya personas que digan, no, a mí no me gusta esa enseñanza porque yo choco. Hermano, tenemos que enseñarla. Le guste a quien le guste. Pero yo le invito a que ame esta doctrina, ame esta enseñanza, hermano. Es la palabra de Dios. O dígame si usted quiere, hermano. Si quiere la quitamos. Pero no será nuestra parte allá con el Señor. Porque la Biblia dice que el que le quitara o le añada, no tendrá su parte con Él. ¿Cómo ve? La quitamos de la Biblia y arrancamos todas las hojas de la Biblia donde esté la palabra elección, las arrancamos si usted quiere. Claro que no lo vamos a hacer, hermano. Eso sería una torpeza, hermano. Seríamos necios.
porque está implícita y es para amarla. La palabra elección, hermano, es un acto de gracia de Dios que Él decretó en la eternidad. Él te eligió, hermano, te eligió para salvarte. Por eso tu nombre, hermano, está escrito en el libro de la vida desde la eternidad pasada, hermano, porque Cristo fue inmolado en el plan de Dios. Escuche bien, antes de la fundación del mundo. Escuche bien, el Cordero, dice Apocalipsis 13:8, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo, pastor? ¿No fue inmolado hace 2000 años atrás? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el plan se trazó. Y aunque todavía no llegó al cumplimiento, ya estaba en la voluntad del Padre. ¿Sí me explicó? Tu salvación ya estaba en la voluntad, así como la obra de Cristo, hermano. Por eso es maravillosa esta enseñanza, hermano. Yo exalto el nombre del Señor. Que no solamente, hermano, fue un domingo en la tarde que Él me salvó y que yo puedo decir, gracias, Señor, por ese domingo. No. Ahora entiendo, yo le digo, Señor, gracias por haberme elegido en la eternidad. No fue ese el tiempo, ese fue el domingo nada más por la tarde, cierta fecha del año 93, no. Yo puedo entender que el tiempo en el que fui salvo, hermano, fue por la elección de Dios. Dios me eligió en la eternidad pasada. Hermanos, Dios nos eligió para salvación. Dele gloria al Señor. No le pregunte a Dios, Señor, ¿por qué a mí? A Él no, Señor, gracias, porque me elegiste a mí. Gracias por haberme contemplado en tu propósito. Póngase de pie, hermano. Padre, gracias. Y verdaderamente nos has bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, Señor. Porque allá fue el plan, Señor, en los cielos y en la eternidad pasada. Esa es una verdadera bendición, que tú me hayas elegido para salvarme. No por méritos propios, no por obras de justicia que yo hubiese hecho, Señor. Todavía no nacía, todavía no había hecho ni bien ni mal, pero tú ya me habías elegido por gracia y misericordia, Señor. En la eternidad pasada pensaste en mí, pensaste en mis hermanos, pensaste en todo el pueblo que tú, Señor, has salvado y que aún salvarás, Señor, y que nos llevarás a un término, Señor, pleno en la gloria con Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Por el poder del Espíritu de Dios hemos de ser sostenidos, hemos de ser preservados hasta que ese propósito eterno se cumpla. Señor, gracias. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu palabra, Señor. Permítenos abrazar cada enseñanza y doctrina que está implícita en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. La gloria y la honra te la damos a ti por Cristo Jesús. Y la iglesia decimos un fuerte, hermanos. Amén. Amén.